Hola, buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a una edición nueva de Dato Laboral. Bienvenido, Dante, ¿cómo estás? Elías, ¿cómo estás? Me parece, o ibas a decir sábados laborales. Estuve a punto. Es bueno recordar esas épocas de sábados laborales, donde también conversábamos sobre temática laboral. Pero bueno, como les indicábamos la semana pasada, bueno, ahí pues, la salvedad, ¿no? Bienvenidos a los que están aquí en el aula Zoom, los que también están en redes sociales. Y como les indicaba la semana pasada, Dato Laboral es un espacio pues para conversar acerca de pronunciamientos judiciales en específico que ha emitido la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional o, vamos a ver esto también en la siguiente edición, algunos acuerdos plenarios que toman a veces los jueces para unificar criterios en torno a temáticas que pueden ser recurrentes en la Corte, ¿no? Como una especie de simplificar un poco la carga procesal, adoptan un criterio respecto a determinada tipo de caso y lo aplican para todos los casos similares, ¿no? Es más o menos la temática, pero eso lo vamos a conversar una parte hoy, porque también tenemos algo de algunos acuerdos plenarios de la Corte Suprema vinculados al tema que hoy nos convoca, y también la siguiente semana en donde vamos a conversar ya un poco más a detalle sobre algunos acuerdos emitidos por la Corte de Lima. Pero bueno, antes de ingresar un poco más a detalle, no olviden ustedes que dentro de la página web del estudio Payetto y Cabo y Pérez tenemos un blog en donde ustedes pueden ingresar y encontrar información relevante en torno a noticias, artículos, guías, videos, contenido que mucho se está produciendo actualmente en torno a temas coyunturales como temas de pandemia, las nuevas normatividades sobre las reglas que cada cierto tiempo vienen cambiando. Toda esta información de actualidad normativa ustedes lo van a poder encontrar en el blog del estudio con mucho mayor detalle, con una información bastante accesible, bastante amigable sobre todo, para que podamos entender sin mayor complejidad pues estos cambios normativos que muchas veces tenemos. Así también, no olviden que pueden ubicar en Legal Insight el podcast del estudio. Ustedes van a poder encontrar esto en las plataformas principales que regularmente tenemos acceso. Van a poder encontrar este programa y otros más que hemos tenido la oportunidad de desarrollar con Dante y que también desarrolla el estudio en las diversas áreas temáticas que tenemos. Y como siempre, pues una información bastante sólida para poder tomar decisiones. Entonces, ahora sí, vayamos al caso, ¿no? El día de hoy tenemos un caso vinculado con la seguridad y salud en el trabajo y también con la posibilidad del empleador de sancionar estos incumplimientos que pueden existir. En esta casación laboral 26849 de 2018 Moquegua, el caso es bastante particular. Porque, ¿qué sucede? Un poquito el contexto para luego ya conversar un poco con Dante sobre lo que se viene, en este caso algunos asuntos bastante llamativos, por decirlo menos. Lo que tenemos aquí es un trabajador que participaba en una capacitación, como todas las empresas tienen un plan de capacitación. Esta oportunidad, el tema era justamente el escuadrón o la brigada de lucha contra incendios. Se está desarrollando esta capacitación en el interior de la empresa y entonces uno de los colaboradores o trabajadores que participaba en la capacitación se sube a la parte superior, para la redundancia, de un camión de bomba de agua. De acuerdo a lo que se desarrolla en el caso, nunca nadie le dio esta instrucción de subir, pero el trabajador manifiesta que sube para verificar si el nivel digamos, llenado del camión estaba a tope, estaba a mitad o estaba sumamente bajo, ¿no? Quería ver cuál era el nivel de agua dentro del camión. Y bueno, en esta acción de subir y estar verificando, el trabajador también está utilizando su teléfono celular y de un momento a otro, por acercarse a escuchar lo que señalaba el capacitador, este pues pisa un lugar donde no debe pisar y simplemente se cae del camión hacia el piso, ¿no? Tiene una fractura de la clavícula izquierda y entonces requiere pues un descanso médico que es de 60 días, en donde el trabajador simplemente no va a trabajar justamente por la atención médica, pero a su retorno ya
la empresa, una vez investigado qué había pasado con el accidente, pues decide sancionarlo disciplinariamente, imponiéndole una suspensión de 2 días de labor. Este es el caso, la empresa básicamente le dice: usted ha actuado de forma negligente, uno, porque subió a la parte superior, baja la redundancia, de la bomba, sin indicación ni autorización de nadie, ¿no? Usted tomó esa iniciativa de subir sin ninguna autorización. Segundo, realizó en la parte superior desplazamientos inseguros durante su participación en la práctica. Tercero, subió por una parte inadecuada, por la parte de los controladores, y no por la escalera que tenía este camión. Y cuarto, durante su estancia en la parte superior, pues estaba utilizando el teléfono celular, distrayéndose de alguna manera. Y finalmente se acerca al borde del camión de manera imprudente, sin verificar qué es lo que estaba pisando, y utiliza una superficie que no era adecuada para ello, pues sí, termina en la caída. Estos son básicamente los 5 hechos por los cuales trabajador es sancionado, y a continuación, pues, lo que demanda en este caso es lo siguiente, ¿no? 4 pretensiones para que ya luego Dante ingrese a hablarnos qué pasó en primera instancia, ¿no? Las 4 pretensiones es: señor juez, ordene usted que el empleador deje sin efecto esta suspensión de 2 días de labor. Como consecuencia de ello, que me reintegre la remuneración diaria que perdí por esos 2 días. Tercero, que me paguen el bono por desempeño, que era un bono en la interna de la empresa que se pagaba a los trabajadores que tenían un desempeño óptimo, pero que ese trabajador pues no cumplió, no lo percibió, porque dentro de las observaciones de su rendimiento estaba la negligencia que generó el accidente de trabajo. Y finalmente señala: páguenme como pretensión accesoria, que es un dato procesal interesante. Señala: ordene usted, señor juez, que la empresa me pague 100.000 soles por el accidente de trabajo que yo tuve en la empresa. Esos son los hechos del caso, esa es la pretensión que se ha demandado. Dante, ¿qué pasó en primera instancia? En primera instancia se declara fundada la demanda y claro, aquí hay varias cosas que dice el juzgado que vamos a luego analizar cuando veamos el tema del sistema de la responsabilidad civil en materia laboral, ¿no? Lo que dice el juzgado es, en primer lugar, que el accidente fue responsabilidad exclusiva del empleador. O sea, que hay que denotar algo, ¿no? En este caso en particular, la empresa me parece que actúa bastante bien. ¿En qué sentido? Que entiende que el accidente es responsabilidad de la negligencia del trabajador y del incumplimiento de las obligaciones del trabajador. Recordemos, las normas de seguridad y salud en el trabajo son obligatorias para los trabajadores, para todos. Y sanciona al trabajador. Entonces, ese dato del caso es importante que todos los que nos ven y nos vean lo tengan presente, porque es muy importante para un proceso judicial que tiene que ver con un accidente de trabajo o con una eventual enfermedad profesional, pero creo yo que más con lo primero, siempre dejar sentada la posición de la empresa. ¿En qué sentido? De que si el trabajador consideramos que el accidente fue realmente por responsabilidad de la negligencia, fue causada por la negligencia del trabajador, eso no solamente exonera, o debería, ya vamos a analizar hasta qué punto, exonerar de responsabilidad al empleador, sino que posibilita al empleador a imponer una sanción al trabajador. Entonces, hasta esa parte está bastante bien lo que había hecho la empresa, porque es congruente, ¿no? Es congruente con la posterior posición judicial. Si yo digo en un proceso judicial, este accidente es responsabilidad exclusiva del trabajador, entonces tendría que haberlo sancionado, porque ha inobservado el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Pero acá el juzgado dice lo contrario, ¿no? Que fue responsabilidad exclusiva del empleador, que hubo una falta de planificación, que hubo una falta de asignación de funciones o roles en la capacitación, o sea, básicamente que esta era una capacitación muy informal, ¿no? Muy poco, digamos, diseñada, ni predeterminada, ni programada, o sea, esto se había hecho una capacitación así porque sí, y por eso es que teníamos un señor parado encima de un camión escuchando una capacitación desde ahí, ¿no? Entonces es un poquito lo que dice el juzgado y concede un pago de 30.000 soles por daños y perjuicios derivados del accidente. Un tema muy particular, ¿no? Porque determina que solamente el empleador
es el responsable de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, lo vamos a conversar un poco más adelante porque hay normas expresas en seguridad y salud en el trabajo que distribuyen un poco la responsabilidad, pero sí deja ese lema, ese mensaje de que solamente el empleador es el responsable de la seguridad y salud en el trabajo. Y claro, como la capacitación es informal, prácticamente te dice tú eres responsable de todo, ¿no? Tú Es una especie de dogma, ¿no, Elías? Disculpa que te... Es una especie de muletilla, ¿no? Que suena bien, pero que esconde una falacia, ¿no? Porque no es cierto. O sea, quien se encarga de implementar, supervisar, determinar el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo, obviamente es el empleador, pero no es el único actor de la seguridad y salud en el trabajo. Porque si eso fuera así, entonces llegaríamos al extremo, y ya lo vamos a analizar luego, de que un trabajador podría generarse un accidente a propósito y también sería responsabilidad del trabajador, perdón, del empleador. Eso no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, hay que analizar caso por caso y es lo que vamos a hacer más adelante. Más que la gestión de seguridad y salud en el trabajo, también participa un comité de seguridad y salud que está Exacto. conformado por representantes del empleador y representantes de los trabajadores, con lo cual vamos viendo pues que hay desde la propia normatividad una distribución de responsabilidades y no decir que solamente el empleador es el encargado, ¿no? Pero bueno, es lo que dice el juez de primera instancia, ordena un pago indemnizatorio, evidentemente la empresa apela, y en la apelación la sala, esto no es un dato menor, la sala mixta de la sede Hilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua revoca la sentencia de primera instancia, dice que el juez está equivocado y declara infundada la demanda. Básicamente nos dice, el trabajador actuó de forma negligente, ¿no? En principio, subió al carro bomba o a la bomba sin ninguna autorización, sin ninguna indicación, bajo su propia decisión. Eh, en segundo lugar, lo que dice que estuvo en la parte superior y por error se acercó y pisó una compuerta que no estaba habilitada para ello y que por eso pues se cayó. Él estuvo actuando de forma imprudente, porque lo que colige la sentencia de segunda instancia en función de la declaración del trabajador en la audiencia, es que cuando estaba en la parte superior estaba tomando fotos con su celular, ¿no? Con lo cual nos dice que no estaba al 100% activo o atento a lo que estaba haciendo, sino que estaba un poco distraído, ¿no? Por lo menos si era una actividad, digamos, un poco peligrosa, pues no estaba guardando el comportamiento adecuado. Y lo había generado el propio trabajador. Y sobre todo, que también es un dato no menor, dice que el trabajador tenía 12 años ya desarrollando ese tipo de prácticas en el vehículo, ¿no? Como que es diciéndole, ya tenías 12 años capacitándote en lo mismo. No es que eras un trabajador novato, ¿no? Ya tenías 12 años de servicios y en esos 12 años de servicio tenías esta actividad también. Así que no puedes decir que solamente que es una negligencia exclusiva del empleador. Lo que sí reconoce la sala es que si bien hay un fallo de parte de la empresa en algunos incumplimientos laborales, lo que dice el colegiado es que no se puede dejar de lado, no se puede dejar de ver la conducta del trabajador. ¿Hay incumplimiento de la empresa? Sí, pero también hay incumplimiento del trabajador. Y no es que se va a premiar al trabajador, sino que aquí lo que dice la sala es, si yo reviso el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, veo que como sanción por incumplimiento de las normas de seguridad, te pueden despedir, pero la empresa no te ha despedido. Ha aplicado de manera proporcional una sanción menor. Así que desde mi punto de vista de este colegiado superior, la sanción de suspensión por 2 días es proporcional. No corresponde, entonces, dejarla sin efecto. Y como la pretensión de daños y perjuicios vinculados al accidente había sido formulada como una pretensión accesoria, lo que le dice la sala es, bueno, como ya dejé sin efecto la primera parte principal, tu pedido fundamental que me había señalado en la demanda, que es dejar sin efecto la sanción disciplinaria, ya no tengo que pronunciarme respecto de daños y perjuicios. Y a nivel de segunda instancia quedó así, sin ningún, dejar sin efecto la sanción y sin ningún pago indemnizatorio a favor del trabajador. Pero Dante, ¿qué pasa a nivel de sentencia de Corte Suprema? Bueno, la Corte Suprema, y ahí, de ahí vamos a sacar ya un poco para abordar los temas de fondo, ¿no? Es que la Corte Suprema hace mención al quinto pleno supremo laboral, es el sexto, ¿no? Sexto pleno supremo laboral, ¿no?
y que establece que el empleador siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud del trabajador. Claro, a ver, existe entre nosotros ya 8 plenos supremos, ¿no? El sexto de ellos está referido a varios temas, dentro de esos los temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice este pleno? Utiliza una palabra que es, digamos, poco acertada, y es que nos dice que el empleador, como bien está en la diapositiva, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud del trabajador. Esto puede ser leído, bueno, mientras voy explicando, voy analizando lo que dice la sentencia, porque si no nos quedamos con todo gusto, ¿no? Pero después ya no nos van a querer ver, ¿no? Esto puede ser leído de dos maneras. Una, que pase lo que pase y sea lo que sea que el trabajador haya hecho, es irrelevante para el derecho. ¿Por qué? Porque siempre va a tener que responder el empleador. Esa sería la opción 1, o la lectura 1 del pleno. Y la lectura 2 es, claro, el empleador siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud del trabajador, y podríamos agregarle ahí un enunciado no escrito, ¿no? ¿Y qué sería? Siempre será responsable si es que ha incumplido sus obligaciones de trabajo, ¿no? O si el incumplimiento de las obligaciones, si lo hacemos un poquito más pulido, si por consecuencia del incumplimiento de las obligaciones se generó el daño al trabajador. Porque no basta incumplir las obligaciones. Ese incumplimiento es el que tiene que generar el daño al trabajador. Por ejemplo, no le di un casco al trabajador y el trabajador se cae y se golpea la cabeza y tiene un traumatismo encefalocraniano grave, es obvio que ese daño grave ha sido generado porque no le diste el casco. Si el señor se resbala, sabiendo que es un ambiente de trabajo donde hay bastante líquido, necesita botas antideslizantes, y se cae y se fractura, es evidente que el no darle las botas es ¿no? el que genera la atribución de responsabilidad. Lamentablemente, ¿no? Y aquí en este programa estamos para decir lo que dice la Corte y lo que debería decir, porque es un poco la idea de dato laboral. Lo que la Corte Suprema nos dice es que la manera correcta de ver o de leer el sexto pleno supremo es como la primera forma, ¿no? O sea, no interesa lo que el trabajador haya hecho, no importa si fue negligente, no fue casi notoriamente, casi una actividad dolosa, ¿no? O sea, ya vamos a contar luego algunos casos, no interesa. Lo único que interesa es resarcir al trabajador por los daños y perjuicios generados. Otro argumento que utiliza la Suprema es que no se tuvieron acciones preventivas, claro, y eso tiene que ver con el deber de prevención, que luego lo analizaremos, y dice que no puede alegarse la negligencia del trabajador como causa exclusiva del accidente, ya que es el empleador, en su rol de dirección, quien debió supervisar las condiciones óptimas. Si tú analizas cualquier accidente de trabajo que se te pueda ocurrir, el que sea, no sé, un trabajador que se caiga, un trabajador que se queme, un trabajador que se ahogue, un trabajador no sé, ya no quiero mencionar actividades para no ser negativo, ¿no? Pero cualquier accidente que uno piense, siempre vas a poder decir, si utilizamos esa frase, ¿no? Y es un problema argumentativo grave, siempre es, o sea, siempre es posible haberlo, ¿no? Previsto, ¿no? O sea, bajo el ideal de las cosas, o sea, bajo un mundo ideal, tú podrías decir, no, un trabajador se ha caído, y es un caso real, ¿no? Un trabajador se cayó de un edificio de un quinto piso, la empresa acredita que se le había otorgado los arnés, o el arnés de seguridad y la línea de vida, pero el señor no le dio la gana, para así ser honesto, no le dio la gana, no quiso, no lo hizo, de colocarse el arnés ni la línea de vida. ¿Qué pasó? El señor sufrió graves lesiones a su cuerpo. Entonces, claro, tú podrías decir, no, es que tú debiste poner a alguien que supervise, pero superviso que le entreguen. No, es que también tienes que supervisar que se lo ponga. Y supongamos que la empresa hubiera supervisado que se lo ponga. Podríamos seguir jalando la argumentación y decir, no, es que debiste supervisar que se lo ponga y que en todo momento lo tenga puesto. Lo que nos llevaría realmente al infinito, ¿no? Al decir que
¿Por qué? Porque cuando quizás se acabe la línea, alguien podría decir, no, es que también debiste contratar a alguien para que supervise al que supervisaba. Entonces, eso, ningún sistema de responsabilidad funciona así, ¿no? ¿No? Lo que intentan los sistemas de responsabilidad es sancionar por incumplimientos de obligaciones. El deber de prevención, ¿cuál es la verdadera finalidad del deber de prevención? Hacerle entender al empleador que tiene que cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, la Suprema lo que dice es, bueno, básicamente lo que comentamos, no importa lo que haya hecho el trabajador, finalmente el señor se cayó, se fracturó, y bueno, hay que pagarle un daño moral de 30.000 soles. Claro, ahí hay un grave error, ¿no? Porque siempre después de un accidente hay un reporte de investigación. En el reporte de investigación tienes, pues, cuál es la causa principal, la causa secundaria y también cuáles son las oportunidades de mejora, ¿no? Y muchas veces en sede judicial se utilizan esas oportunidades de mejora como un elemento para decir, ah, ¿ves? Aquí está el descubrimiento del incumplimiento, porque si no hubiese oportunidad de mejora, quiere decir que el empleador sí cumplió sus obligaciones, pero como hay oportunidades de mejora, el empleador está reconociendo que hay incumplimiento laboral. Pero eso no es así, o sea, en realidad el accidente puede ocurrir por un tema estrictamente fortuito, por un tema de incumplimiento del empleador y por un tema de incumplimiento del trabajador. Pero no por ello, pues vamos a atribuir siempre al empleador la obligación. Recordaba mucho que antes incluso comentábamos antes de un trabajador que tuvo un infarto en una embarcación pesquera en alta mar, un trabajador joven que no había tenido antecedente de ataques cardíacos y lo tuvo en alta mar. Lamentablemente el trabajador falleció, pero lo que dijo la Corte Suprema es que ese ataque cardíaco fue responsabilidad del empleador y ordenó un pago indemnizatorio por eso al calificarlo como un accidente de trabajo. Cuando es un elemento fortuito y tú si revisas el sistema de responsabilidad civil, justamente el elemento fortuito es aquel que te puede eximir del pago de una indemnización por daños y perjuicios. Una cosa puede ser la obligación moral, ¿no? Que de repente la empresa puede apoyar, pero otra cosa es que se determine algún incumplimiento a partir de un evento fortuito. Eso sí me parece un poco descabellado. Pero nos comentabas que teníamos casos vinculados justamente a esto, ¿no? Al tema de los incumplimientos que pueden generar algunos trabajadores y que terminan siendo pues responsabilidad del empleador. ¿Tienes en mente alguno de ellos? Sí, a ver, por ejemplo, ¿no? Digamos, más bien que dicen lo contrario, ¿no? Porque, o sea, como te digo, el 99% de casos de accidentes de trabajo, si seguimos el sexto pleno, ¿no? Va a ser responsabilidad del empleador, no va a ser relevante lo que haya hecho el trabajador y básicamente la empresa va a ser condenada al pago de daños y perjuicios. Pero hay luces de esperanza, ¿no? Hay esperanza, ¿no? Por ejemplo, en la casación 13.637-2018 Lima, ¿ok? 13.637-2018 Lima, ¿qué pasó? Un trabajador que alegaba que se había caído algo parecido a esto, ¿no? O sea, se había caído ya no desde un, digamos, eh, También, un no, remolque, un camión, sino que se había caído en el piso de la empresa porque estaba mojada el área donde trabajaba. Y supuestamente no le habían dado la indumentaria necesaria. Entonces, la Corte Suprema dice en esa casación algo que es realmente increíble de leer. O sea, si lo comparamos frente al sexto pleno. Básicamente lo que nos dice esta casación es que el empleador solamente puede ordenársele el pago de daños y perjuicios cuando, a ver, voy a leer la sumida porque la verdad es casi para llorar, ¿no? O sea, de alegría, ¿no? Dice, la entidad demandada, al haber acreditado el cumplimiento de sus obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, no queda sujeta a la indemnización por daños y perjuicios. No sé si me permites compartir, Elías, para que todos lo vean, ¿sí? Para que vean que es real. O sea, esto que estoy diciendo es real, existe, ¿no? O sea, básicamente lo que hace aquí la Corte Suprema es analizar todo o sea, la entrega del Reglamento Interno de Seguridad de Salud en el Trabajo, la entrega de los EPPs, el pago de del
CTR, el cumplimiento de las políticas, el cómo trabajó el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, en el accidente, etc, 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 etc. Entonces, ¿y qué termina concluyendo? Insisto, pero cuando lean una casación, para los que no son abogados y no quieren leer toda la casación, acá está el criterio principal. La entidad demandada, al haber acreditado el cumplimiento de sus obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, no queda sujeta a la indemnización por daños y perjuicios. Eso es lo que debería decir y como debería entenderse el sexto pleno. O sea, esa es la manera correcta de leer. Como tú decías, claro, nuestro sistema de responsabilidad civil, que es al que acudimos porque no tenemos un sistema de responsabilidad exclusivamente laboral, es por culpa. Lo que hace el sexto pleno es hacerlo objetivo y convertirlo en un sistema de responsabilidad ya no por culpa, sino objetivo, que eso es propio de la responsabilidad civil extracontractual y no en cualquier supuesto, sino en supuestos muy, muy precisos. Entonces, estamos haciendo un pleno, o se ha dictado un pleno que va en contra de la ley, claro, que tiene una finalidad loable, que es proteger a los trabajadores. Sinceramente, yo no creo que la mejor manera de protegerla sea a través de ese pleno. ¿Por qué? Porque desincentiva el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, por una razón muy sencilla. Si tú eres una empresa formal, cumples todo tu sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, cumples con entregar el reglamento de seguridad y salud, con las capacitaciones, con las inducciones, con tener tu hiper, etc., etc., todos nos cansaríamos, ¿no? Decir todas las obligaciones que hay en seguridad y salud en el trabajo. Pero cumples con todo. Y hay un accidente por una negligencia del trabajador, lo lógico es que el sistema no te sancione, porque tú has cumplido tal cual lo que el gobierno, lo que el Estado te obligó a hacer. Si igual me vas a sancionar, cumpla o no cumpla las normas de seguridad y salud en el trabajo, la pregunta cae por sí sola. ¿Tengo algún incentivo para cumplir las normas? ¿O mejor soy informal? Porque si soy informal y no cumplo las normas, igual pago. Si soy formal y cumplo las normas, igual pago. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es más? Y para quienes lo conocen, instaurar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es nada barato. Entonces es un gasto, es una inversión, creo yo, de las empresas que debe redituarse legalmente en lo que, en exoneración de responsabilidad. Ahora, ese es el caso, digamos, que nos puede servir para casos que ustedes tengan, ¿no? En los que consideren de que deben ser exonerados de la responsabilidad, como lo hizo la Corte Suprema en esta casación. Sin embargo, hay otro caso, ¿no? Muy simpático, ¿no? De la Municipalidad de San Miguel. No sé, Elías, tú lo puedes comentar rapidito para no tomar mucho tiempo. Es un caso muy particular porque, ¿qué pasó? Es un personal de serenazgo que estaba como copiloto en una unidad de la municipalidad y mientras el carro estaba en marcha, pues, de la nada, el asiento y la puerta del copiloto salen del carro, ¿no? Salen disparados del vehículo. Y se judicializa el tema por parte del trabajador y a nivel de Corte Suprema lo que señala básicamente es que el trabajador no ha demostrado que la unidad se haya encontrado en malas condiciones, ¿no? Justo ahí Dante nos lo está compartiendo. Nos dice que estando al opuesto debemos señalar que con la documentación que corre en el expediente, el actor, que es el demandante, el trabajador accidentado, eh, ha probado que el daño fue ocasionado por un accidente de trabajo realizando funciones como serenazgo. Sin embargo, no se advierte documentación fehaciente que acredite que la demandada en la municipalidad hubiera tenido alguna conducta antijurídica, toda vez que el accidente sufrido por el actor como consecuencia de la caída del asiento del copiloto cuando el vehículo se encontraba en marcha no implica que hubiera sido producto de una negligencia del emplazado, más aún si no se ha demostrado que el automóvil se encontraba en mal estado. Entonces, este es el caso, digamos, totalmente extremo, ¿no? Hacia el otro lado, donde digamos que si queremos verlo en concreto, al parecer el sexto pleno laboral que tenía una voluntad de unificar criterios, quizá loable de darle siempre resarcimiento a los trabajadores, no es respetado ni siquiera por la Corte Suprema. Y es que la lógica muchas veces gana, ¿no? De repente en este último caso no, pero en el caso que antes comentaba antes sí. Porque la obligación de seguridad y salud en el trabajo
es una obligación no tanto de resultados, sino de medios. Pues hay obligaciones que tengo que cumplir, implementar el reglamento, capacitar al personal, establecer el comité de seguridad y salud en el trabajo, pero ello no necesariamente va a determinar que no ocurran accidentes dentro de la empresa. Lo ideal es que no ocurran, pero muchas veces puede ocurrir por incumplimiento de los trabajadores, por incumplimiento del empleador, por un evento fortuito. Pero no necesariamente ello va a decantar pues en una asunción de responsabilidad de parte de solamente uno de los actores. Si hay algún incumplimiento de parte de los colaboradores, es algo que en tema laboral, en tema civil, de responsabilidad civil, se conoce como una concausa. Y si la acción del trabajador es determinante, o sea, no es que haya contribuido, sino que es justamente la determinante. Imaginemos que estamos en un espacio de fajas transportadoras y el trabajador pues se pone a saltar entre las fajas transportadoras y de repente se lo lleva a la máquina. ¿Quién lo manda a saltar? Esa es una responsabilidad de un trabajador, saltar entre máquinas, o lo que pasaba hace mucho tiempo, Dante, recordarás el trabajador que se quedó dormido y que tenía la obligación de verificar que las máquinas sigan funcionando con normalidad. Si hubiese generado un accidente, ¿era responsabilidad del empleador o era responsabilidad de esta persona? Evidentemente hay una responsabilidad determinante del trabajador, pero allí es donde tenemos que nosotros buscar un tanto el criterio lógico de parte de la jurisprudencia que en el sexto pleno no lo encontramos para nada. Tenías un comentario antes, te corté, discúlpame. Sí. No, 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 no. Creo que los jueces supremos, a quienes respetamos obviamente, pero no necesariamente compartimos sus argumentos, creo que tienen una especie de, no sé si llamarle temor, pero nunca he leído una sentencia realmente en la que, en materia laboral de accidente de trabajo, en la que se diga con todas sus letras, en que se aplique la concausa. O sea, que se diga con todas sus letras, oye, hay un supuesto con causa, o hay un supuesto de ruptura, y hay un supuesto de ruptura en nexo causal, porque el accidente fue por negligencia del trabajador. Y casos han habido millones, ¿ah? Vimos uno muy interesante en la que un trabajador sufre un accidente donde se vuela un par de dedos, pierde un par de dedos de la mano, porque decide reparar una máquina, que era una especie de rebobinadora, una cosa así, pero la comienza a reparar prendida. Entonces, claro, está prendida, pues, y se le engancha la camisa y, bueno, se le mete la mano, ¿no? Y claro, en el proceso se debate si la empresa le había dicho específicamente que no tenía que reparar la máquina prendida. Y lo anecdótico es que este señor era un trabajador egresado de Senati, que es la mejor institución, de verdad, en nuestro país, de adiestramiento, ¿no? De diversas oficios, ocupaciones o profesiones. Y este era un ingeniero o un técnico electricista de larga experiencia y que había estudiado en Senati, o sea, era una persona muy bien preparada. Y en Senati, dentro de su currícula, hay incluso temas de prevención de accidentes. Entonces tú te preguntas ahí, ¿realmente el empleador tenía que haberle dicho, oiga, señor técnico electricista, por si acaso, repare la máquina apagada y no prendida? ¿O es que eso ya es propio de la expertise del trabajador y, digamos, del mínimo de diligencia que cualquier persona tendría, incluso sin necesidad de conocer? A nadie se le ocurriría, creo yo, reparar una máquina prendida. Entonces, a ese extremo hemos llegado con el sexto pleno. Obviamente la recomendación sería, no importa, si tu trabajador va a conducir un auto, ponle absolutamente todo lo que tiene que hacer, por más que las normas de tránsito se supone que ya las sepa. Si eso es un señor que va a reparar máquinas, hasta lo más absurdo que se te ocurra, ponle que lo tiene que hacer. Pero yo creo que eso lo que hace es desincentivar más bien que los trabajadores tengan el suficiente cuidado y diligencia cuando realizan sus labores, ¿no? Y creo que esos son resarcimientos que se otorgan cuando no corresponde. ¿Qué diferencia con otro famoso caso que ocurrió en una cadena de comida rápida, ¿no? Donde dos jóvenes adolescentes fallecieron y era obvio pues que ahí temas de seguridad y salud en el trabajo pues no existían. Ahí
debe aplicarse, digamos, todo el peso de la ley cuando hay una clara precariedad en seguridad y salud en el trabajo. Pero hay empresas que hacen muy bien su trabajo, pero que aún así son obligadas al pago de daños y perjuicios, y me parece que eso es contraproducente para todo, para el sistema de relaciones laborales y para el correcto desenvolvimiento de cada una de ellas. Sí, es muy cierto. En realidad tenemos pronunciamientos bastante llamativos de parte de la Corte. Lo que tenemos hoy en determinante, o digamos lo que recurrentemente se viene aplicando por parte de la Suprema, es su sexto pleno, pero como ustedes acaban de verificar, hay dos casos por lo menos en donde la Corte ni siquiera hace caso, ni siquiera hace referencia a su propio pronunciamiento. Y es que como les indicaba muchas veces, la lógica va más allá, ¿no? Entonces hay argumentos lógicos o cosas que surgen del caso que hacen impracticable esto. Como decía antes, lo que tenemos que buscar es cuál es el mensaje de los pronunciamientos judiciales. Si el mensaje siempre va a ser culpar al empleador, entonces el costo o la necesidad o la implementación de mecanismos de seguridad y salud en el trabajo, pues van a quedar a un segundo plano, ¿no? Porque finalmente igual siempre vas a responder, y eso me parece que no debe ser el mensaje, sobre todo si es un grupo de normas en donde lo que se busca es promover el cumplimiento. Y promueves el cumplimiento pues a través también de pronunciamientos que sean coherentes con las personas que cumplen y también coherentes con las personas que no cumplen. Porque si tenemos un sistema normativo pues que va a tratar a igual a quienes cumplen y no cumplen, entonces no tiene una fuerza normativa. No tiene esa finalidad de organizar la conducta social. ¿Para qué tenemos esa normatividad? Sencillamente deberíamos dejarla de lado. Pero no, el tema de seguridad y salud es un tema súper importante. Aquí muchas veces, a veces se indica que, bueno, la Corte ya tiene un criterio establecido, pero justamente espacios como estos, espacios académicos, es donde se debe buscar el cambio de criterio. Porque si es que no vamos a ir en esa línea de buscar una aplicación racional del derecho, terminaremos cayendo pues en mera arbitrariedad como ocurre ahora, que la Corte cuando quiere aplica su pleno y cuando no quiere simplemente no lo cita en su pronunciamiento judicial y hace los ojos ciegos al caso y dice, bueno, aquí no voy a aplicar mi pleno. Entonces ahí tengamos mucho Fíjate cuidado. cómo, fíjate cómo es el contexto, ¿no? Porque solo para finalizar, ya hemos tenido oportunidad, Elías, de analizar casos a propósito del contexto del COVID, de trabajadores que han sido despedidos por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, y varios de ellos vinculados a trabajadores pues, que no deseaban ponerse la mascarilla o se la ponían de manera incorrecta, etc., ¿no? Y qué anecdótico que en esos casos sí notamos una severidad por parte de los jueces, ¿no? O sea, casi implacables frente a cualquier incumplimiento vinculado a exponer al riesgo a los clientes o a otros trabajadores o a sí mismo. Pero no somos igual de implacables en los accidentes. Entonces, nuestro análisis jurídico no puede ser contextual, o sea, no puede ser porque hoy todo el mundo sabe que hay una pandemia y que es incorrecto no utilizar bien una mascarilla. Ah, por eso sí entiendo el mensaje y sanciono y valido las sanciones a los trabajadores. Deberíamos ese mismo razonamiento trasladarlo a los accidentes. Si no queremos que hayan accidentes, porque no los queremos en ningún lado, y menos en los centros de trabajo, debemos ser exigentes con los empleadores y con los trabajadores. Si sufre un accidente, insisto, por doloroso que suena la frase, pero es negligencia exclusiva del trabajador, la empresa no debe responder. No debe responder. Entonces, pero bueno, algún día estaremos frente a mayor cantidad de casos como los que al menos hemos analizado y que hacen estas especies de lunares en la jurisprudencia, ¿no? Correcto. Aquí en el chat tenemos algunos comentarios. Uno de ellos nos dice, por ejemplo, que uno de los jueces de la Suprema ha indicado que siempre va a ser responsable el empleador a partir del sexto pleno laboral, justamente que hemos comentado, pero que el juez tendrá que valorar justamente la dinámica del accidente y si ve que se desencadenó principalmente por el incumplimiento del empleador, el monto será menor. Pero si fue principalmente el incumplimiento de la empresa, bueno, me parece que la lógica va, si el incumplimiento es de la empresa, hay que ordenar a pagar más plata, y si el incumplimiento es del trabajador, hay que ordenar a pagar menos dinero. Pero, a ver, los jueces hablan con sus resoluciones, ¿no? Y las resoluciones justamente es la que estamos analizando, y en esta resolución no tenemos ese criterio. Esta resolución lo que nos dice es, el empleador siempre va a ser responsable. El segundo punto sería,
en la determinación del monto, justamente viene la exigencia de motivación, ¿no? Si el juez indica que va a ordenar mayor pago indemnizatorio porque es incumplimiento del empleador, tiene que señalarlo así en la sentencia, ¿no? Es obligación constitucional incluso. No, Pero, y además que me llama la atención, con todo respeto, que Javier Arévalo, que el doctor Javier Arévalo, a quien hemos tenido el gusto en la maestría de tenerlo de profesor ya hace varios años, ¿no? Ya pasaron varios años, ¿no? Diga un argumento como ese que es totalmente contrario a la ley. Porque, a ver, el único de los supuestos del test de responsabilidad civil que tiene que ver con el quantum es con los factores de atribución. Son los factores de atribución. O sea, no es lo mismo resarcir en responsabilidad contractual por dolo que respondas por culpa o por culpa inexcusable. Ahí sí hay eso está arreglado, está regulado. Es obvio, ¿no? Alguien que ha querido causar un accidente no puede responder igual que aquel que una se le negligencia. escapó el tema. Exacto. Ujú. Pero de ahí, ¿cómo motivas? Y a mí, la verdad que me pareció llamativo. ¿Cómo motivas en una sentencia diciendo, no, es que el lucro cesante lo voy a disminuir porque, claro, o sea, tú dices, claro, si hay correspondencia de responsabilidad, o sea, que fue tanto el empleador como el trabajador, eso sí también está normado. O sea, si puedes reducir la indemnización si en el evento dañoso también ha concurrido el accionar del trabajador, pero no me cabe cómo se puede motivar desde la ley diciendo, no, es que yo te voy a indemnizar con tanto porque mira, la verdad que creo que tú también tuviste algo de culpa, entonces, o sea, o colaboraste o no colaboraste. Si colaboraste, entonces tiene que reducirse el monto. Si no colaboraste, es un tratamiento distinto, pero estar diciendo esto de que va a depender del caso para ver cuánto fijamos de cuánto y todo, la verdad me parece totalmente controvertido y por el contrario, evita tomar el problema. Y el problema que todos deberíamos conocer es, mira, señor trabajador, usted tiene que cumplir las normas. Si usted no cumple las normas de seguridad y salud en el trabajo, eso puede ser un supuesto de ruptura del nexo causal. Eso es así. Por dar un ejemplo tonto que alguna vez lo di en una charla cuando estaban a punto de apedrearme, ¿no? No estamos en Semana Santa, pero me querían apedrear. Y un señor estaba muy eufórico, ¿no? Y me dijo, pero usted, ¿por qué dice eso, doctor? Y le digo, señor, ¿usted tiene auto? Me dice, sí, ya. Y una pregunta, usted va por la carretera, ¿cierto? A la velocidad que la ley le dice, ¿no? Sí, claro, ya. ¿Usted irá en carretera cuánto? ¿A 60, 70, 80, dependiendo? Sí, claro, ya. ¿Qué pasa si un señor se cruza por la mitad? O sea, evita usar el puente peatonal y se cruza por la mitad de la autopista y usted lo atropella. ¿Usted debe pagar? ¿Usted debe responder o no? No, doctor, por supuesto que no. ¿Por qué no? No, pues que no ha sido mi culpa. Ya, bueno, es ese mismo razonamiento que entiendo, es un supuesto de responsabilidad extracontractual, pero trasladémoslo. Es la misma lógica, legislador. Si ha sido exclusiva responsabilidad del trabajador, eso tiene que ser un supuesto de ruptura del nexo causal. Si ha habido incumplimiento del trabajador y también incumplimiento del trabajador, bueno, fijaremos una reducción del quantum indemnizatorio. Y si ha sido solo responsabilidad del empleador, bueno, pues tendrá que pagar, pues, ¿no? En función de los daños que le ha generado al trabajador. Eso sería el escenario ideal, perfecto, del Código Civil en el derecho laboral. Eso sería el escenario ideal. Pero lo que hacemos es tratar de sonar bien, ¿no? De decir estamos protegiendo cuando al final no terminamos protegiendo a nadie. Que va en línea de lo que nos dice Alonso Carzales, ¿no? Que en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se habla o se hace mención, pues, que son tres partícipes de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El Estado, por un lado, el empleador y finalmente el trabajador, ¿no? Y el trabajador también muchas veces organizado sindicalmente. Entonces ahí también echemos la responsabilidad al sindicato, ¿no? O sea, que también tenga esa participación activa, no solamente para generar periodo de reclamos, para generar de repente algunos arbitrajes económicos o para generar huelgas,
sino también para preocuparse y participar activamente en la responsabilidad sobre seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, este tipo de obligaciones, como les señalaba al inicio, son tomadas en un comité de seguridad y salud en el trabajo, en donde también hay representación de los trabajadores. Entonces, tienes que exigir de todas maneras responsabilidad. El mensaje que deja este pronunciamiento de la Corte Suprema que vamos analizando es muy peligroso, porque le dice básicamente, no importa qué negligencia pueda cometer el trabajador, el empleador nunca lo va a poder sancionar, porque señala, es responsabilidad exclusiva del empleador el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Si es exclusiva, es excluyente. Entonces no va a poder permitir, bajo el criterio de la Corte, errado desde mi punto de vista, que el trabajador en algún momento pueda asumir responsabilidad por ello. Y eso sí es preocupante, porque es una carta libre para el incumplimiento. Y ahí sí tenemos que tener... Hay una pregunta interesante, Elías, que genial lo que dices, porque mira, nos dicen también, ¿será correcto utilizar las reglas del derecho civil al derecho laboral? ¿No? Claro, esa es una pregunta muy inteligente, ¿no? Y yo haría el juego rapidito para ya no, porque nos hemos extendido y hemos quebrantado nuestro pleno de decir que no debemos durar tanto tiempo, pero para que, bueno, ya que han surgido las preguntas, está genial. Supongamos que mañana somos elegidos congresistas, ¿ya? Que no vamos a hacer, pero supongamos, ¿no? O sea, por algo, ¿no? Y estamos en la comisión de trabajo. Y se nos ocurre decir, oye, sí, pues no podemos aplicar el Código Civil en los temas de responsabilidad civil al derecho del trabajo porque, claro, tiene una naturaleza distinta, hay asimetría, el trabajador debe ser protegido, etc. Pregunta, ¿realmente cambiaríamos en algo la lógica de lo que decimos? O sea, a mí siempre me va a parecer que sean las normas del Código Civil o sean las normas que se fueran a crear del derecho laboral para los temas de seguridad y salud en el trabajo, siempre la regla tendría que ser debe responderse por culpa. Debe responderse por culpa. ¿Ok? Podemos poner algunos parámetros de cuantificación interesantes, ¿no? Algunos baremos, etc. Pero si hay un accidente, o sea, a mí no me cabe realmente en la cabeza que haya un accidente generado exclusivamente por negligencia del trabajador, que hay muchos, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? O sea, nuestra práctica nos dice que hay decenas de trabajadores que han sufrido accidentes por negligencia exclusiva de ellos. Esos casos tienen que ser tratados de una manera y tratados de otra totalmente distinta aquellos casos en los que la irresponsabilidad del empleador, el incumplimiento de las obligaciones del empleador, fíjese el caso que habíamos analizado de esta cadena de comida rápida, ¿no? Que sus graves incumplimientos fueron lo que generaron la muerte de estos dos jóvenes, ahí pues la lógica tiene que ser totalmente distinta, ¿no? Pero siempre me quedo con esa sensación de que estamos privilegiando siempre a la persona, o sea, me refiero a ver que se trata de un trabajador, cuando en realidad lo que debemos privilegiar es los incentivos que generamos con este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, insisto, los trabajadores sabemos, todos sabemos que nos tenemos que cuidar donde estemos y tenemos que ser diligentes en cualquier cosa que hagamos. Si me mandan a hacer algo sin implemento de seguridad, sin enseñarme cómo lo tengo que hacer y sin saber siquiera qué pasa, lamentablemente también, bueno, pues ahí sí hay que sancionar al empleador y dar una indemnización ejemplar. Pero si estamos hablando, insisto, en este caso del señor, por ejemplo, que repara una máquina prendida, pues entonces ya estamos, o de que tú decías, ¿no? De una persona que salta de una línea de trabajo a otra, pues ya está jugando con su vida, ¿no? Entonces ya la cosa ya no merece el mismo tratamiento normativo, ¿no? Claro, y ya para ir cerrando, tenemos dos comentarios más, pero también no olvidemos que, o sea, no es el hecho, porque muchas veces ocurre, ¿no? Oye, pero no sea malo, pues le van a dejar sin dinero a ese trabajador. Tranquilos. O sea, siempre en materia de actividades riesgosas, hay algo que se denomina seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Que cubre todas las prestaciones de salud y prestaciones previsionales en caso justamente de que exista un accidente. Pero en nuestro país, como muchas veces ocurre, como ocurrió con la CTS, por ejemplo, desnaturalizamos las cosas, ¿no? Hoy en día, el hecho de que un empleador o un trabajador tenga la cobertura del SSTR, en realidad no tiene incidencia respecto del accidente de trabajo, por ejemplo.
¿no? O sea, aquí, si un trabajador, por ejemplo, se accidenta y ya no puede continuar trabajando, bueno, tiene el acceso a una pensión coberturada por el Seguro Complementario de Trabajadores, porque justamente está pensado para ello. En caso exista el accidente, se activa la pensión. Si es mortal, tiene también otras prestaciones que pueden pagarse a los herederos. No es que tampoco se quede sin dinero, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando un poco las ideas, porque ciertamente nos hemos pasado un poco, por ejemplo, Luis nos dice, ¿sería correcto utilizar las mismas reglas del derecho civil y al derecho laboral? Como sabemos, los derechos, las materias de los derechos tienen sus reglas propias, ¿no? Yo creo que aquí no, aquí tenemos que tener muy en cuenta algo, ¿no? Porque si aplicamos eh, derecho civil, por ejemplo, aquí existe una excepción que dice la excepción no de empleado y contratos, ¿no? Que la contraparte no me puede exigir algo a mí si es que ella no ha cumplido su pretensión. Que más o menos es lo que la Corte dice aquí, ¿no? Oye, el empleador, tú has incumplido algunas obligaciones, ya no le puede ser al trabajador exigirle que actúe de forma diligente, ¿no? En tema civil de repente tiene su lógica, ¿no? Si el arrendador va a exigir el pago de la cuota del arrendamiento, pero el arrendatario le dice, oye, tú no has cumplido con hacer las refacciones necesarias para hacer adecuada mi estadía en este lugar que tú me has alquilado, entonces yo como arrendatario no le pago porque el arrendador no cumplió con darme las garantías o la herramienta necesaria para poder vivir en el ambiente que me alquiló. Pero en tema civil en tema laboral estamos hablando de seguridad estando en el trabajo. O sea, no es que si el empleador, por ejemplo, no entregó el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el trabajador va a ir a saltar de lado en lado a hacer los cambios o el mantenimiento de la máquina encendida. No, no es que, oye, tu empleador has incumplido con entregarme el RIT, entonces yo no voy a cumplir ninguna norma de seguridad. No, esa no debe ser la lógica. No, la lógica en tema de seguridad y salud en el trabajo siempre va a ser preservar la seguridad o la salud de los trabajadores o la vida de los trabajadores, y en esa lógica, pues tienen que remar a ambos lados. Si alguno no cumple, genial, tendrá su sanción, pero no quiere decir que el otro pueda hacer lo que quiera. El otro también tiene que cumplir. Y ya cerrando la idea de Alonso, por ejemplo, nos dice, en este fallo se consideró la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo o solo las reglas de derecho civil. Alonso, en este caso se resolvió sin tener en cuenta nada. Porque lo que hace la Corte es decir, empleador, tú eres el responsable exclusivo de la seguridad y salud en el trabajo. Y si vamos a la ley de seguridad y salud en el trabajo, nos dice que hay responsabilidad compartida. Ciertamente hay una participación especial y principal del empleador, pero no es exclusivo, es compartido. También hay responsabilidad de los trabajadores, también se puede sancionar a los trabajadores por incumplir reglas de seguridad y salud en el trabajo. Eso dice la normativa, pero el pronunciamiento dice todo lo contrario. Y eso justamente es lo que llamamos a la reflexión. Hay que darle un poco más de sentido lógico a las normas y exigencia a los tribunales de justicia para poder asumirlos en sus pronunciamientos. Y es en esa línea que hemos ido en este programa, que nos hemos extendido un poco más, pero bueno, vamos cerrando un poco el tema, Dante, tus últimos comentarios en torno a este pronunciamiento, y ya luego yo digo que vamos a ver en el siguiente programa. Sí, bueno, todos nos merecemos un sistema, bueno, está en la Constitución, ¿no? Todos tenemos el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, y es un poco la idea del programa. En algunos estaremos a favor o corroboraremos o coincidiremos con lo que dice nuestra Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, y en otras, como en este tema, obviamente mostraremos nuestro desacuerdo, como ya lo hemos mostrado hace bastantes años, ¿no? Creemos en un sistema de responsabilidad civil que responda más a la generación de incentivos, privilegie a las empresas formales y a quienes cumplen, y no más bien, como viene ocurriendo, que seguimos beneficiando a las empresas informales, ¿no? O a los empleadores informales, porque finalmente no tienen ni gente en planilla, no tienen sistema de gestión de seguridad en el trabajo, no existe comité, no existe nada, ¿no? Si no, recordemos el penoso caso de los jóvenes que murieron calcinados, ¿no? En Gamarra, me parece que fue. En Malvinas. Perdón, en En Malvinas. Argentina. Imagínate. Entonces, para eso debe servir el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para condenar completamente a empleadores, obviamente informales como ese, pero no para, sea cual sea, y a toda costa, y sin importar lo que haya pasado en el caso en concreto, sancionar a la empresa porque suena bien. No, no, hay que aplicar la ley sin mirar a quién, porque es lo que corresponde, y creo que así todos los trabajadores vamos a entender, nos incluimos, vamos a entender que también somos parte de
el éxito de la seguridad y salud en el trabajo y de preservar nuestras vidas también y nuestra salud. Entonces también tenemos que colaborar. De acuerdo contigo, Dante, de acuerdo con todos. Quedan ustedes. Espero que haya sido de su agrado este pequeño debate. Igual siempre van a surgir más ideas para poder conversar. Eso es lo importante, es abrir espacios así. Y el tema que vamos a tocar en la subsiguiente semana va a ser el tercer pleno jurisdiccional distrital emitido por la Corte de Lima recientemente, en donde vamos a desarrollar un poco qué consiste un pleno para poder aterrizar el mensaje, cómo se gesta, cuáles son los temas que han tocado, cuáles son los acuerdos. Voy adelantando ahí algunos, incluso algunos párrafos que son preocupantes. He leído por allí que un grupo de jueces dice que si el empleador no establece claramente la escala salarial, el juez puede establecer prudentemente la remuneración del trabajador, con lo cual ya no sabemos quién va a ser el elemento de la relación laboral, si el empleador o el juez, pero bueno, eso lo vamos a conversar en la subsiguiente edición, donde vamos a hablar sobre el tema de la categorización de remuneraciones y el tema de plazo de prescripción para poder reclamar derechos laborales, que están vinculados con ese tercer pleno distrital. Va a ser el programa la subsiguiente semana, porque como temática nosotros durante la última semana de cada mes en el estudio Payet tenemos un webinar laboral que son todos los jueves. Ustedes van a poder ubicar la publicidad de este webinar en las redes del estudio, también nosotros lo vamos a publicitar de forma individual y están todos invitados, son los días jueves, los últimos jueves de cada mes a razón de 9 de la mañana. Así que están todos invitados, estén atentos a la publicidad que vamos a lanzar y vamos a también enviar este video para que lo puedan compartir en sus redes sociales con sus compañeros. Quienes creen que todavía pues la seguridad y salud en el trabajo solamente es responsabilidad del empleador, bueno, aquí hay un espacio de debate que hemos abierto para entender un poco lo que dice la normatividad que es compartida. Entonces, quedan todos invitados, le vamos a mandar el enlace y cualquier pregunta o duda adicional tiene los canales de comunicación del estudio para comunicarse con nosotros. Y nada, gracias Dante por todo, que tengan todos Que ustedes una estén muy bien, buena semana. Que estén bien. cuídense todos. Cualquier pregunta o duda adicional tiene los canales de comunicación del estudio para comunicarse con nosotros. Y nada, gracias Dante por todo, que tengan todos Que ustedes estén una muy buena bien, semana. Que estén bien. cuídense todos.